Buen día, hoy es sábado 27 de junio del 2026. Soy el licenciado en enfermería Abraham León Venegas. Esta es una tarea para la maestría en Administración de Organización de los Servicios de Salud, en donde les estaré dando una presentación sobre la lista de verificación de seguridad hospitalaria. Y bueno, algo de lo que estamos viendo actualmente en el módulo es sobre el hospital seguro. El hospital seguro es el cual puede mantener su capacidad funcional después de que sufra alguna emergencia o algún desastre. Y para poder determinar si se encuentra en las condiciones para poder prestar esta atención, tenemos la lista de verificación de seguridad hospitalaria. Esta se va a utilizar para establecer un diagnóstico preliminar de la seguridad y la capacidad del hospital para poder responder frente a las emergencias y a los desastres. Esa se puede aplicar generalmente en cualquier hospital, pero bueno, veremos a más adelante. La lista de verificación de seguridad hospitalaria se va a dividir en un total de cuatro módulos. Cada una de ellas tiene en total 141 puntos sumados. Y cada uno de estos puntos se puede clasificar como baja, media o alta. Y en algunos módulos, como por ejemplo en el primero, también tenemos el nivel de amenaza como nulo. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen que es en el primer módulo con las amenazas de índole social, las reuniones multitudinarias que pueden provocar algún desastre por situaciones en las que pues puede haber un acúmulo de gente, una estampida, etcétera. Podemos Vamos a clasificar aquí, dependiendo las características del hospital, qué nivel de amenaza representa este para la seguridad de las personas. Si aquí hay un nivel bajo, un medio, un alto o de plano es nulo, que no aplique. También nos da la opción si debe prepararse el hospital para responder a esta amenaza y pues ya podemos marcar y poder realizar alguna observación al respecto. Bueno, los módulos que la conforman, como les comenté, son cuatro. El primero de ellos son las amenazas que afectan a la seguridad del hospital y función del hospital en la gestión de emergencias y desastres. En el módulo 2 vamos a tener la seguridad estructural, todo lo que tiene que ver con la construcción, paredes, edificios, vigas, techos, etcétera, del hospital. También tenemos el módulo 3. Aquí tendremos la seguridad no estructural. Tenemos el módulo 4, que aquí vamos a ver la gestión de emergencias y desastres. Aquí no tiene que ver este último con la estructura del hospital, sino la respuesta del personal y cómo se organiza frente a este tipo de situaciones. ¿Qué cuestiones tenemos que tomar en cuenta para esta lista? Bueno, para empezar, tiene que ser aplicable en hospitales de gran tamaño, porque van a ser los que van a tener las condiciones para que puedan atender o dar frente a estas situaciones de emergencia, que sean hospitales de escuela, hospitales generales, de tercer nivel y de especialidades. También hay puntos que vamos a saber que en la lista tienen mayor valor por su relevancia y van a aparecer sombreados o destacados. Pueden ser puntos que, si por ejemplo estamos manejando un sismo, hay zonas sísmicas que tienen una alta probabilidad de que ocurra esto, pues son puntos que en la lista, en cuanto a este hospital, por su zona geográfica, se le va a dar un mayor valor y se va a estar destacando. Y también los puntos de esta lista va a ser aplicable con mayor rigor en las áreas críticas. No vamos a evaluar, por ejemplo, la línea de suministro de gases medicinales igual en un área de consulta externa como en una terapia intensiva o urgencias. Y bueno, yéndonos directamente con los módulos, el primero de ellos, el primer modelo bueno, vamos a tener modelos con los cuales vamos a poder evaluar esta lista. Vamos a tener dos de ellos. Al final, cuando evaluemos los 151 puntos de todos los módulos,
vamos a poder darle una puntuación a cada uno de ellos, que al final nos van a puntuar un porcentaje del 0 al 100. Y a cada uno de estos módulos vamos a darle un valor final con respecto a esta lista. Y vamos a tener dos modelos para poder evaluar. El primero de ellos es uno que es aplicable a países o regiones con alto riesgo de fallas estructurales y no estructurales. Y aquí en los puntos vamos a darle el 50% del valor a los valores de los componentes estructurales. Por ejemplo, si es una zona que tenga un alto riesgo de erupciones volcánicas o alto riesgo de tornados, etcétera, vamos a darle al total de los módulos el 50% del valor total a este tipo de elementos, porque son situaciones que van a afectar directamente la estructura del hospital. Le vamos a dar un 30% a los valores no estructurales, que por ejemplo son las puertas de acceso, entrada, salida, la misma arquitectura del lugar, rampas, etcétera. Y le daremos solamente un 20% a la capacidad funcional. En el segundo modelo de evaluación, esta va a ser aplicable en países o regiones donde los sismos o los vientos fuertes no se consideren amenazas probables. Eh, por ejemplo, si tenemos alguna zona que no tenemos un riesgo inminente de vientos fuertes, por ejemplo, un huracán, nos vamos a un hospital que se encuentre muy alejado de la costa, digamos un hospital que se encuentra en el medio de Estados Unidos, Charlotte, no sé, por ejemplo, no le vamos a dar la misma puntuación a un huracán, porque realmente no lo va a afectar. Es muy raro que pueda alcanzar al, una severidad similar. Por ejemplo, no vamos a evaluar el riesgo de huracanes tan alto, dependiendo un huracán en la ciudad de Nueva York a uno en otra ciudad que esté muy, muy alejado de la costa. Por eso vamos a utilizar este segundo modelo, ya que no se considera una amenaza probable. Y bueno, aquí se le va a asignar un 33.3% a cada uno de los módulos. Esto quiere decir que 33.3 se le va a dar a los componentes estructurales, 33.3 a los no estructurales y el 33.3 a la capacidad funcional. Bueno, el primer módulo vamos a verlo un poco más detallado. Aquí las amenazas que afectan la seguridad del hospital y función del hospital en la gestión de emergencias y desastres. Y tenemos estos dos puntos clave. Aquí se describen las amenazas externas e internas, además de las propiedades geotécnicas del suelo. También se van a abordar las amenazas que puedan dar lugar a emergencias o a desastres. Y bueno, aquí vamos a dividirlo en algunos puntos. Por ejemplo, eh, el 1.1 sobre este módulo son las amenazas naturales. Y este se va a dividir en amenazas geológicas, amenazas hidrometeorológicas, como por ejemplo un huracán, amenazas biológicas, como por ejemplo alguna pandemia, amenazas tecnológicas, como por ejemplo el derrame de petróleo, de alguna sustancia química, amenazas de índole social, por ejemplo un conflicto armado, conflictos que están en la actualidad, por ejemplo, Ucrania, Irán, pues si se realiza una lista de verificación en hospitales que se encuentran en estas regiones, se le van a dar mayor importancia a estos puntos, van a ser, como les había comentado anteriormente, destacados. También tenemos a las propiedades geotécnicas del suelo, sobre qué suelo está situado el hospital, si hay algún riesgo de licuefacción, si los suelos son arcillosos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la lista de verificación. ¿Cuáles son algunos de los puntos que se manejan? Por ejemplo, en el primero, de amenazas de índole social, amenaza de seguridad y protección del edificio y del personal del hospital, conflictos armados con las propiedades geotécnicas del suelo, la licuefacción, los suelos arcillosos
y las pendientes inestables. Si nosotros estamos construyendo un hospital en una zona donde haya alguna pendiente, pues puede existir un riesgo de que la estructura del hospital no se encuentre o tenga riesgo de poderse dañar. Con el módulo 2 tenemos la seguridad estructural. Aquí tenemos estos dos puntos claves. Se evalúa la seguridad estructural del hospital y de sus materiales, así como la exposición de estos frente a las amenazas naturales del pasado. Bueno, aquí vamos a ver con qué materiales fueron construidos los hospitales, porque no vamos a los materiales que se están utilizando en la actualidad no son los mismos que hace 50 o 100 años. También es muy importante que verificar la calidad de los mismos. Por ejemplo, podemos ver que, o tenemos ejemplos de que en nuestros hospitales, si son públicos, hay ocasiones en donde se está realizando algún edificio y uno sabe que por cuestiones de corrupción, etcétera, no se está utilizando los materiales de una mejor calidad, lo que va a poner en riesgo y va a poner y va a exponer ese tipo de amenazas. Como por ejemplo, en mi hospital cambiaron los pisos de un área muy grande de pasillos. Eran pisos que tenían más de 200 años, que habían tenido uno que otro agrietamiento, pero pues estaba completamente funcional. Y de un momento a otro, pues decidieron cambiarlos. Es momento de que pusieron el mismo tipo de piso, pero de que lo colocaron a las 2 semanas, ya se estaban levantando todos. Y ahorita es un campo minado, las camillas tienen que ir con los pacientes y pues tienen que estar haciendo maniobras pues para poder pasar por los lugares donde sí hay piso, porque en otras partes se cayó completamente. Y pues ahí que tuvo que ver, o sea, la calidad de estructural y de los materiales. Otro de los puntos del módulo son los sistemas estructurales. La calidad y cantidad de los materiales de construcción van a determinar la estabilidad y la resistencia del edificio. Es importante que se tengan adecuadas vigas, adecuados cimientos para que estos tengan una mayor estabilidad. Podemos ver pues con un problema que está actualmente, pues los sismos que ocurrieron en Venezuela el día 24 de junio, que por ejemplo los edificios no están diseñados eh, para poder resistir ante un sismo, por lo cual es importante que cuando ya se esté construyendo un nuevo hospital, un nuevo edificio dentro de se tenga en cuenta este tipo de situaciones, pues para poder evitar alguna de estas situaciones. Si, por ejemplo, alguno de esos edificios que se cayeron en este país era algún hospital y pues no contaba con estas medidas, pues automáticamente deja de ser un hospital seguro y queda completamente inoperante. Por lo cual es importante que la lista de verificación se esté aplicando correctamente y que los evaluadores que la realicen sean completamente honestos. Y bueno, aquí en este módulo vamos a tener también dos puntos. El 2.1, que son los eventos anteriores y las amenazas que afectan la seguridad del estructural y la integridad del edificio. Por ejemplo, en el 2.1 vamos a tener los daños o fallas estructurales anteriores importantes del edificio o edificios del hospital. Si, por ejemplo, tuvimos algún sismo previo, pues pudo haber causado algún daño en la estructura de alguna pared y hay que evaluar eso. Y a través de esta evaluación, cuando se termina la lista de verificación, se le entrega esta a las autoridades del hospital para que puedan hacer frente a este tipo de daño y actuar de una manera a corto o mediano plazo. También el hospital es construido o reparado según las normas vigentes de seguridad. Hay que ver si en realidad se está reparando y si existe presupuesto para que se pueda realizar, porque no siempre los hospitales pues tienen esto o hay algún desvío de recursos. En el 2.2 tenemos la integridad del edificio,
que es el diseño del sistema estructural, las dos condiciones en las que se encuentra el edificio o las condiciones en las que se encuentran los materiales de construcción. Por ejemplo, podemos tener una pared que tenga un alto grado de humedad y pues la estructura ya no es tan resistente como debería de ser. En el módulo 3 vamos a aquí tener la seguridad no estructural. Estos son elementos de vital importancia para el funcionamiento del hospital. Se incluyen los elementos arquitectónicos, la fachada, el estilo, los detallados, las líneas vitales, la electricidad, el drenaje, los gases, el equipo médico, el de laboratorio o el de oficina. Pues con lo anterior teníamos pues el cascarón del hospital y con esto, con todo lo que lo estamos decorando, con lo que nos ayuda a que este sea un hospital que tenga todas las características y lo necesario para poder operar de una manera correcta, porque podemos tener una serie de cuartos y de pasillos, pero si estos están equipados con equipo médico, ahí está línea de drenaje, de gases y todo, pues ya le podemos llamar un hospital. Y estos tienen que tener una capacidad de poder funcionar pese a que haya alguna emergencia, algún desastre. Por ejemplo, podemos tener algún monitor, algún carro de paro que sí, que sufrió algún movimiento brusco por alguna de estas condiciones, pero de todos modos sigue funcionando, nos sigue sirviendo para poder atender a algún paciente. Aquí vamos a tener 4 puntos: la seguridad arquitectónica, la protección, acceso y seguridad física de la estructura, las líneas vitales y los equipos y suministros. Por ejemplo, en el 3.1, en la seguridad arquitectónica, algunos de los elementos o puntos que lo conforman son uno de ellos daños mayores y reparación de elementos no estructurales. También el estado de seguridad de las puertas, entradas y salidas. Por ejemplo, podemos tener una puerta que tiene años que jamás se ha reparado, que es una puerta corrediza que está a punto de caerse y pues no se repara como debe ser. Tenemos también las líneas vitales, los sistemas eléctricos, la capacidad de las fuentes alternativas de electricidad, por ejemplo, generadores. Porque es muy común que en hospitales, por ejemplo, en el que laboro, que se va la luz, pero tarda aproximadamente 2 segundos en que entre el sistema entren los generadores y pues se vuelva a generar la electricidad mientras se restablece la electricidad principal. También pruebas periódicas de las fuentes alternativas de electricidad en las áreas críticas. El último de ellos es el módulo 4, la gestión de emergencias y desastres. Aquí observamos el grado de preparación con el que cuenta el hospital o la organización, así como el personal y las actividades que estos realizan frente a una situación de emergencias y desastre. Bueno, aquí va a ser cómo el personal, la organización, se va a poder organizar para poder responder frente a este tipo de situaciones. Aquí vamos a tener un total de 7 puntos en este módulo. En 4.1 tenemos la coordinación de las actividades de gestión de emergencias y desastres. Bueno, ya ocurrió esto, ¿cómo vamos a organizar al personal para que pueda trabajar? El 4.2, la respuesta del hospital en materia de emergencias y desastres y planificación de la recuperación. Bueno, ya ocurrió esto, pero ¿cómo vamos a poder resarcir los daños que ocurrieron para poder llegar a nuestro estado anterior? El siguiente es la gestión de las comunicaciones y la información. Ya se tuvo ese desastre, ¿cómo vamos a gestionar eh, esta emergencia? ¿Cómo vamos a poder nosotros comunicarle a Secretaría de Salud, a prensa, etcétera, cómo se está atendiendo a las personas, si hay alguna lista de heridos, poderla publicar, etcétera? También los recursos humanos, como el personal con el que contamos, enfermería, médicos, camillería, intendencia, personal administrativo, etcétera. También la logística y las finanzas, porque bueno, vamos a recibir insumos, estos cómo se van a poder distribuir, si se necesita comprar algo, qué parte del presupuesto por parte de las autoridades vamos a tener para poder gestionar este tipo de elementos. También la asistencia de los pacientes y los servicios de apoyo.
cómo vamos a realizar la atención a este tipo, a los pacientes y qué servicios van a poder cambiar su rol para podernos apoyar. También la evacuación, descontaminación, vigilancia y protección. Si tenemos alguna área que necesite una evacuación, ¿cómo vamos a poder gestionarla? Y bueno, 4.1 tenemos el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres, la responsabilidad de capacitación de los miembros del comité, la coordinación designado para la gestión de emergencias y desastres. El 4.2, el plan hospitalario de respuesta a emergencias y desastres, los subplanes específicos por cada amenaza, los procedimientos para activar y desactivar los planes. Y bueno, al final de cada uno de los módulos vamos a tener, vamos a tener esto, los comentarios acerca del formulario del módulo previo y también tienen que tener el nombre y firma de los evaluadores, porque tiene que existir el registro de quién lo está realizando. Y bueno, nosotros si aplicamos esta lista en el hospital en el que nos encontramos y lo realizamos en otro, vamos a ver que siempre van a existir diferencias. Y es muy, muy raro que exista un hospital que cumpla al 100% con todos estos puntos, por lo cual no vamos a tener una puntuación máxima. Al final de las puntuaciones vamos a clasificar al hospital en tres niveles, A, B o C, y cada uno de ellos nos va a dar las pautas para realizar conforme a la capacitación o, o inversión en diversas áreas para que podamos mejorar la capacidad del hospital. Y gracias. En tareas posteriores estamos viendo cómo evaluar los resultados de esta lista.